Bienvenidos. Esta noche hemos elegido la vida de José Martí para acompañarte en el camino hacia el sueño. Un hombre de palabras profundas, de silencios largos y de una mirada que nunca dejó de buscar libertad, belleza y sentido. Te invitamos a escuchar sin prisa, a dejar que las frases fluyan despacio, como una luz tenue en la oscuridad. Que esta historia no te despierte, sino que te arrope. Que no te exija, sino que te acompañe. Ponte cómodo. Respira hondo. Y déjate llevar. Buen descanso. Caparates, la miseria, en los callejones. Y esas dos realidades casi nunca se tocaban. La infancia de Martí transcurrió justo en medio de esa división. Su padre, Mariano Martí, era un funcionario al servicio de la administración española. Representaba la disciplina, el orden y la jerarquía. Por su trabajo recibía órdenes y las cumplía. No cuestionaba. Para él, Cuba no era un país, era un destino administrativo. Su madre, Leonor Pérez, era más silenciosa, más introspectiva, pero poseía una intuición aguda. Desde muy temprano entendió que su hijo no era como los demás niños. José no era un niño ruidoso. Pero tampoco era pasivo. Observaba. Miraba durante mucho tiempo. Demasiado tiempo para un niño. Mientras caminaba por las calles, seguía los rostros de las personas. Quien iba con prisa, quien parecía huir, quien caminaba en silencio. Algunos miraban al suelo. Otros al frente. Algunos mostraban rabia. Otros cansancio. Otros, resignación. Y luego veía los cuerpos encadenados. La esclavitud no era para él una idea abstracta. No era una palabra escrita en los libros. Eran personas que caminaban por la calle, que trabajaban en los mercados, que servían en las casas, con la espalda marcada por heridas. José Martí no se acostumbró a esa imagen. Hay quienes se acostumbran al mal. Lo normalizan. Martí no lo hizo. Cuando empezó a escribir, todavía era un niño. Poemas, textos breves, pensamientos. Pero no eran infantiles. Porque su mundo no lo era. Había tenido que crecer antes de tiempo. Sus palabras no eran ornamentales. No eran agresivas. Pero eran claras. Y esa claridad incomodaba. Con apenas 16 años escribió una carta contra el dominio español. Parecía una carta personal, pero en realidad era una declaración. No gritaba, pero golpeaba. Decía, sin rodeos, que Cuba debía ser libre. Eso era demasiado para alguien tan joven. Y el sistema no perdona ese tipo de valentía. Fue arrestado. Cuando el hierro tocó su piel por primera vez, comprendió que la injusticia no era una idea. Era algo frío, duro, indiferente. Lo enviaron a las canteras. Encadenado. Trabajó bajo el sol. Su cuerpo era débil. No era fuerte. Pero su mente lo era. Y eso no hacía que el dolor fuera menor. Lo que vio allí marcó todo su futuro. La humillación. Los gritos silenciosos. El abandono. Pero Martí no se perdió allí. Se encontró. Esa experiencia no lo destruyó, lo formó. Cuando salió de prisión, ya no era un niño. Pero tampoco era aún un adulto. Estaba en algún punto intermedio. Pero su mente ya había tomado una decisión, no callaría. Cuando lo deportaron a España, aquello fue presentado como un castigo. Pero para él se convirtió en una transformación. Madrid era fría. No tenía el calor húmedo de La Habana. La gente era más distante. Pero esa soledad fue fértil para Martí. Allí estudió derecho, literatura, filosofía. Pero, más importante aún, pensó. Empezó a ver Cuba desde lejos. Y a veces, cuanto más lejos estás de algo, más claramente lo entiendes. Martí dejó de pensar su país como un territorio y empezó a verlo como un problema.
como una estructura, como un sistema. No bastaba con liberarse de España. Había que construir algo nuevo. ¿Pero qué? Esa pregunta marcaría el resto de su vida. Madrid no lo recibió. No hubo bienvenida, ni expectativa, ni curiosidad. La ciudad estaba ocupada consigo misma. Sus calles eran anchas, sus edificios grises, sus pasos rápidos. Martí llegó con un cuerpo debilitado, con cicatrices invisibles, con una mente que no se callaba nunca. Venía de una isla luminosa, ruidosa, húmeda, viva. Madrid era seca. Era dura. Era distante. Eso lo obligó a mirarse. Y eso fue más difícil que cualquier prisión. Al principio, caminaba sin rumbo. Observaba los rostros. Eran distintos a los de La Habana. No había ese cansancio colonial, pero sí otro tipo de fatiga, la del poder. La de quien manda y no se pregunta por qué. Martí entendió algo muy pronto: para muchos en España, Cuba no existía como nación. Existía como recurso. Eso lo atravesó. No como rabia inmediata, sino como una herida lenta. Se inscribió en la universidad. Derecho. Filosofía. Letras. Pero no estudiaba para obtener títulos. Estudiaba para entender. Pasaba horas en bibliotecas. No por obligación, sino por necesidad. Leía sobre revoluciones, sobre historia, sobre sistemas políticos, sobre el concepto de nación. Y cada página lo alejaba más de cualquier inocencia. Martí no se volvió radical de golpe. Se volvió lúcido. Y la lucidez es más peligrosa que la rabia. Comenzó a escribir con otra voz. Ya no era el adolescente herido. Era alguien que empezaba a comprender estructuras. Relaciones de poder. Lenguajes ocultos. Sus textos se volvieron más precisos. Menos emoción. Más claridad. Más intención. Escribía sobre Cuba, sí. Pero también sobre América. Empezó a entender que el problema no era solo español. Era más grande. Era una forma de mirar al mundo. Una jerarquía impuesta. Un centro que decidía por los márgenes. Y él venía del margen. Pero no quería quedarse allí. En Madrid, Martí se volvió solitario. No porque no pudiera socializar, sino porque nadie podía acompañarlo en su intensidad. Pensaba demasiado. Observaba demasiado. Conectaba cosas que otros no querían conectar. Se dio cuenta de que muchos intelectuales hablaban de libertad como concepto, pero no la necesitaban como experiencia. Él sí. Y esa diferencia se volvió abismo. En cartas, empezó a escribir con un tono distinto. Ya no pedía comprensión. No buscaba aprobación. Escribía como quien ya ha decidido. Su país no era un recuerdo. Era una misión. Pero incluso esa palabra, misión, empezó a incomodarlo. No quería ser un salvador. No creía en héroes. Creía en procesos. Y los procesos son lentos. Dolorosos. Impuros. Comenzó a comprender que la independencia no sería un acto. Sería una construcción. Y eso lo asustó. Porque construir exige paciencia, contradicción, diálogo. Y él era impaciente. En Madrid escribió textos que incomodaron. No eran panfletos. Eran análisis. Eran observaciones. Mostraban la hipocresía del imperio sin necesidad de insultos. Eso era peor. Porque no se podía responder con violencia a la claridad. Su salud seguía siendo frágil. Tenía dolores. Cansancio. A veces no comía bien. A veces no dormía. Su mente no se apagaba. Y cuando lo hacía, soñaba con Cuba. Pero no soñaba con palmeras ni playas. Soñaba con calles. Con gente. Con voces.
con conflictos. Martí empezó a escribir no solo para denunciar, sino para construir un lenguaje nuevo. No quería repetir el vocabulario del poder. Quería crear otro. Uno que no se impusiera. Uno que convenciera. Uno que uniera. Ese fue uno de sus mayores aportes, entender que la revolución no empieza con armas. Empieza con palabras. Y las palabras, bien usadas, cambian cómo las personas se ven a sí mismas. Madrid lo volvió más serio. Más reflexivo. Menos ingenuo. Más peligroso. Porque ahora ya no solo sentía, entendía. Y cuando alguien entiende, deja de ser manipulable. Pero Madrid también le mostró algo más, que no quería quedarse en Europa. Su mirada no era europea. Era americana. Y esa diferencia era esencial. Martí no soñaba con parecerse a Europa. Soñaba con que América Latina se pareciera a sí misma. Eso lo convirtió en un extraño en todos lados. Y en alguien necesario en muchos. Y aquí empieza la siguiente etapa real de su vida, el movimiento constante. México. Guatemala. Venezuela. Estados Unidos. Cada lugar lo transformó. Cada lugar le quitó algo y le dio otra cosa. Cada lugar lo acercó más a su forma final. Antes era emocional. Ahora era precisa. Antes buscaba belleza. Ahora buscaba verdad. Y esa verdad no era cómoda. Sus versos empezaron a sonar como sentencias. Como verdades inevitables. No eran adornos. Eran herramientas. Martí empezó a entender que la poesía podía ser una forma de organización política. No para ordenar masas, sino para ordenar almas. Y esto lo convirtió en algo nuevo, no un poeta que hacía política, ni un político que escribía poemas. Sino alguien que vivía como pensaba. Eso es rarísimo. Y peligroso. Porque esas personas no negocian fácilmente. Nueva York no era una ciudad, era una máquina. Todo se movía. Todo sonaba. Todo competía. Todo quería más. Martí llegó allí sin nada que ofrecer a ese sistema salvo su inteligencia, su pluma y una voluntad que no sabía rendirse. Vivía en cuartos pequeños. Cambiaba de domicilio. Daba clases. Traducía. Escribía artículos para periódicos de toda América Latina. Dormía poco. Comía mal. Pensaba demasiado. Pero Nueva York le dio algo que ningún otro lugar le había dado, perspectiva. Allí entendió que el mundo no estaba dividido solo entre colonias y metrópolis. Estaba dividido entre quienes acumulaban poder y quienes lo sufrían. Vio cómo Estados Unidos crecía. Cómo se expandía. Cómo se presentaba como defensor de la libertad mientras construía su propio imperio. Y eso lo alarmó. Martí no era antiamericano. Admiraba muchas cosas de esa sociedad, su energía, su dinamismo, su capacidad de organización. Pero veía lo que otros no querían ver, que la expansión siempre tiene un costo, y ese costo casi nunca lo pagan quienes deciden. Comprendió que si Cuba se liberaba de España sin una conciencia propia, podía caer bajo otro dominio. Más moderno. Más elegante. Más invisible. Eso lo obsesionó. Martí comenzó a escribir sobre esto. No con insultos. No con miedo. Con claridad. Con precisión. Con una lucidez que resultaba incómoda. No hablaba de buenos y malos. Hablaba de sistemas. Hablaba de lógicas. Hablaba de fuerzas. Y eso es mucho más peligroso. En Nueva York, Martí se convirtió en algo más que un escritor, se convirtió en un nodo. Un punto donde convergían exiliados, trabajadores, antiguos combatientes, jóvenes sin rumbo, hombres cansados de esperar. No los inflamaba con frases heroicas. Los organizaba. Los escuchaba. Les hablaba de unidad.
de disciplina, de paciencia. Les decía cosas que no querían oír, que la independencia no sería limpia, que no sería rápida, que no sería gloriosa, que sería dura, larga, confusa, y que solo tendría sentido si no se traicionaba a sí misma. Muchos querían sangre. Él quería estructura. Muchos querían héroes. Él quería ciudadanos. Eso lo volvió incómodo, pero también indispensable. Fundó el Partido Revolucionario Cubano. No como símbolo, sino como herramienta real. Con normas. Con objetivos. Con funciones claras. No quería caudillos. No quería salvadores. Quería un país. Y eso requiere algo más difícil que el carisma, requiere organización. Martí no hablaba de la guerra como un espectáculo. La trataba como una tragedia necesaria. Nunca la romantizó. Nunca la embelleció. Nunca la convirtió en poesía. Porque entendía algo esencial: cuando conviertes la guerra en belleza, te vuelves capaz de repetirla. Su poesía, en esta etapa, se volvió más austera. Más limpia. Más directa. Ya no buscaba emocionar. Buscaba afinar. Era como si cada palabra tuviera que justificar su existencia. Martí vivía cansado. Pero nunca estaba quieto. Escribía cartas sin parar. Artículos. Discursos. Manifiestos. Planes. Tenía una mente estratégica. Pero también tenía una carga emocional enorme. Porque no era un estratega frío. Era un hombre que sentía todo. Y eso, otra vez, lo volvía peligroso para sí mismo. Sufría. Dudaba. Se exigía más que a nadie. No se perdonaba errores. Y eso lo desgastaba. Pero no se detenía. En Nueva York terminó de formarse su visión continental. Martí no quería solo liberar Cuba. Quería evitar que América Latina repitiera el ciclo, liberarse para volver a ser dominada. Por eso hablaba de educación. De cultura. De pensamiento propio. Decía que una nación no se defiende con armas, sino con identidad. Eso lo aislaba incluso entre revolucionarios. Porque los revolucionarios suelen tener prisa. Y Martí pensaba a largo plazo. Demasiado largo. Para muchos, era incómodo. Para otros, era un faro. Durante años, Martí había vivido en la frontera entre la palabra y la acción. Había escrito tanto, hablado tanto, organizado tanto, que muchos lo veían como una figura lejana, casi abstracta. Un hombre de ideas. Un nombre en cartas. Una firma al pie de textos incendiarios. Un rostro en reuniones. Pero él no se veía así. Él se veía incompleto. Porque pedir sacrificios desde la distancia le parecía una forma de traición. En Nueva York, cada vez que firmaba un documento, cada vez que hablaba de la guerra, cada vez que convencía a alguien de arriesgar su vida, algo dentro de él se tensaba. Martí no creía en líderes que no se exponían. No creía en discursos que no se manchaban de realidad. Y la realidad, para él, estaba en Cuba. Sabía que volver era peligroso. No lo ignoraba. No se engañaba. Pero tampoco dramatizaba. Para Martí, la muerte no era un acto heroico, era una consecuencia posible. Lo que no podía tolerar era la incoherencia. Y eso era más fuerte que el miedo. Durante meses, preparó el regreso. No con entusiasmo, sino con precisión. Cartas cifradas. Encuentros discretos. Movimientos pequeños. Nada espectacular. Martí desconfiaba de lo espectacular. Porque sabía que las grandes tragedias empiezan con grandes gestos. Y él quería algo más humilde, una guerra que no se traicionara. Cuando finalmente partió, no hubo despedidas solemnes. No hubo discursos. No hubo testigos.
Se fue como había vivido, en silencio. El viaje fue incómodo. Lento. Tenso. Cada movimiento tenía que ser calculado. Martí ya no era un joven impulsivo. Era alguien que entendía que cualquier error podía costar vidas. Llegó a Cuba en 1895. No fue recibido con vítores. No había multitudes. No había banderas. Había selva, caminos secundarios, refugios improvisados, hombres cansados. Y hambre. Y miedo. Y una guerra que no se parecía en nada a lo que había imaginado. La guerra no era épica. Era sucia. Era torpe. Era confusa. Martí caminaba largas horas. Le dolían las piernas. Le dolía la espalda. Su cuerpo no estaba hecho para eso. Pero no se quejaba. No porque fuera fuerte, sino porque no se permitía ser débil. Escribía de noche. Con poca luz. Con los dedos cansados. Con la mente alerta. No escribía para la historia. Escribía para entender lo que estaba viviendo. Veía a los combatientes y los observaba sin idealizarlos. Algunos eran valientes. Otros eran crueles. Algunos tenían miedo. Otros estaban borrachos de rabia. Martí no veía héroes. Veía seres humanos. Y eso lo hacía desconfiar de cualquier épica. Porque sabía que la épica borra lo real. Y él no quería borrar nada. En conversaciones nocturnas, hablaba con ellos. No desde arriba. Desde el mismo suelo. Les preguntaba por sus vidas. Por sus familias. Por sus miedos. Martí escuchaba más de lo que hablaba. Y eso, para muchos, era desconcertante. No esperaban eso de un líder. Esperaban órdenes. Esperaban promesas. Esperaban consignas. Martí les daba preguntas. Eso lo volvió extraño. Respetado. Pero extraño. Porque las preguntas son incómodas. Empezó a darse cuenta de algo que siempre había sospechado: la guerra no une automáticamente. A veces divide más. Había disputas internas. Rivalidades. Celos. Ambiciones. Martí veía como algunos hablaban ya de cargos futuros. De poder. De venganzas. Y eso lo desesperaba. Porque él no estaba allí para cambiar un amo por otro. Estaba allí para cambiar la lógica. Pero cambiar una lógica es más difícil que ganar una batalla. Y eso lo agotaba. A veces se preguntaba si había sido ingenuo. Si había creído demasiado en las personas. Si había subestimado lo que el poder hace con los seres humanos. Pero nunca dudó de la causa. Dudaba de los caminos. Dudaba de sí mismo. Pero no de la necesidad. Y eso lo sostenía. Martí no se veía como un comandante. No se sentía cómodo dando órdenes. No quería imponer. Quería convencer. Pero en la guerra, el tiempo para convencer es corto. Y eso lo ponía en conflicto. Porque su ética no se adaptaba fácilmente a la urgencia. Y la urgencia no espera. Había noches en las que no dormía. No por miedo. Por pensamiento. Su mente giraba sin parar. ¿Qué tipo de país estamos construyendo? ¿Quién va a mandar después? ¿A quién estamos dejando afuera? ¿Qué estamos normalizando ahora que luego será ley? Estas preguntas no eran estratégicas. Eran morales. Y eso lo aislaba. Porque la moral, en la guerra, es una carga. Pero Martí la llevaba igual. Martí sabía que no pertenecía al campo de batalla. No en el sentido romántico, sino en el físico. Su cuerpo no estaba hecho para la intemperie. No estaba hecho para el hambre prolongada, para las caminatas interminables, para dormir mal, para cargar peso, para vivir en tensión constante. Cada noche lo sentía.
Cada mañana se levantaba con el cuerpo más rígido, con los músculos cansados, con una fatiga que no se iba. Pero no estaba allí por el cuerpo. Estaba allí por coherencia. Para Martí, la coherencia no era una virtud, era una necesidad vital. Cuando algo no encajaba entre lo que pensaba y lo que hacía, su mente no descansaba. No podía tolerar la disonancia. No podía vivir dividido. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Durante años había hablado de sacrificio, de responsabilidad, de dignidad. Durante años había pedido a otros que arriesgaran todo. Ahora estaba allí, en la selva, en el corazón de aquello que había ayudado a crear. Y aún así, algo dentro de él sentía que no era suficiente. Porque todavía estaba vivo. Y otros estaban muriendo. No lo decía en voz alta, pero lo pensaba. Se preguntaba si su presencia era útil o simbólica. Si su mente servía más que su cuerpo. Si su palabra debía sobrevivir a la guerra o consumirse en ella. Estas no eran preguntas heroicas. Eran preguntas incómodas. Y Martí nunca huyó de lo incómodo. Los demás lo veían como una figura distinta. No como un soldado. No como un jefe militar. Lo veían como algo más abstracto, el hombre que lo había pensado todo. El que había conectado todo. El que había puesto en palabras lo que otros solo sentían. Eso lo convertía en un símbolo. Y los símbolos no deberían morir. Martí lo sabía. Y aún así, no quería salvarse por ser símbolo. Eso le parecía una forma de corrupción. Había aprendido, con los años, que el poder no siempre se muestra como dominio. A veces se muestra como excepción. Como privilegio moral. Y él no quería excepciones. Cada día, su cuerpo se iba adaptando a la selva. Lentamente. Con torpeza. Con dolor. Pero su mente ya estaba allí. Observaba los pequeños gestos. Las tensiones. Los silencios. Había grupos que no se hablaban. Miradas que se evitaban. Liderazgos que se disputaban sin decirlo. La guerra estaba llena de política interna. Y Martí lo sabía. Sabía que muchas guerras se pierden después de ganarse. Sabía que muchas revoluciones traicionan su origen. Y eso lo obsesionaba. En las noches, escribía. Pero ya no escribía para convencer. Escribía para fijar. Para dejar constancia. Para no permitir que la historia fuera solo épica. Escribía sobre el cansancio. Sobre la torpeza. Sobre el miedo. Sobre la duda. Escribía como si supiera que tal vez nadie leería esos textos. O como si escribiera para alguien que aún no existía. No se veía como un mártir. Nunca quiso serlo. No buscaba una muerte ejemplar. Buscaba una vida coherente. Y a veces, esas dos cosas se confunden. El día previo a su decisión no fue especial. No hubo señales. No hubo música. No hubo una conversación trascendental. Fue un día como cualquier otro. Calor. Mosquitos. Cansancio. Un poco de comida. Poca agua. Una tensión flotando en el aire. Martí pasó parte del día escuchando a otros. Había rumores de movimientos enemigos. Había nerviosismo. Había ganas de actuar. Él escuchaba. Siempre escuchaba. Sabía que muchos querían atacar. Avanzar. Moverse. No soportaban la espera. Y él entendía eso. Porque la espera es un tipo de dolor. Pero también sabía que no todo movimiento es avance. Y que muchas muertes ocurren por ansiedad, no por necesidad. Se acercó a algunos combatientes. No les dio discursos. Les hizo preguntas. ¿Cómo estaban? ¿Qué necesitaban? ¿Qué temían? Martí nunca olvidó que cada combatiente era alguien antes de ser un soldado.
Y eso lo diferenciaba de muchos líderes. Pero también lo debilitaba. Porque cuando ves personas, no puedes usar masas. Y las guerras se hacen con masas. Eso lo desgarraba. A medida que el día avanzaba, algo en él se iba cerrando. No era miedo. Era resolución. Había pensado demasiado. Había analizado demasiado. Había previsto demasiados escenarios. Y había llegado a una conclusión que no era estratégica, sino ética. No podía seguir pidiendo a otros que hicieran lo que él no estaba dispuesto a hacer. No podía seguir siendo la mente detrás del riesgo sin ser parte del riesgo. No podía seguir escribiendo sobre sacrificios sin exponerse. No podía seguir viviendo como si fuera imprescindible. Nadie lo es. Martín no lo dijo. Lo decidió. Esa noche durmió poco. No por nervios. Por claridad. Cuando una decisión se cierra, el cuerpo no se relaja. Al amanecer, se vistió con su traje oscuro. No era práctico. No era discreto. No era adecuado para la guerra. Y lo sabía. Algunos lo miraron con extrañeza. Otros con preocupación. Hubo quienes intentaron convencerlo de quedarse atrás. No con autoridad. Con afecto. Con respeto. Con miedo. Martí escuchó. Y negó. Con serenidad. Porque ya había decidido. Subió al caballo. No era un gesto teatral. Era torpe. Incómodo. Su cuerpo no estaba acostumbrado. Pero lo hizo igual. No porque quisiera morir. Sino porque no quería mentirse. Avanzó. No gritó. No levantó la espada. No buscó ser visto. Simplemente avanzó. Y eso, en una guerra, ya es una declaración. Martín no murió como había vivido. Había vivido en movimiento, en contradicción, en preguntas. Había vivido pensando, dudando, corrigiéndose, ajustando sus propias ideas. Había vivido en proceso. Y la muerte detiene los procesos. Cuando cayó, no hubo palabras finales. No hubo tiempo para discursos. No hubo espacio para gestos simbólicos. Fue rápido. Fue confuso. Fue real. Y eso es importante. Porque los relatos heroicos necesitan escenas claras. Pero la realidad rara vez las ofrece. Martín no murió para ser mártir. Murió porque decidió no separarse de lo que exigía a los demás. Murió por coherencia, no por épica. Y esa diferencia se perdería muy pronto. Su cuerpo fue recuperado por los españoles. Fue exhibido. Fue identificado. Fue tratado como prueba. Como trofeo. Como mensaje. La muerte de Martí empezó a ser usada desde el primer día. Y eso era inevitable. Porque las revoluciones necesitan símbolos. Y los símbolos simplifican. Reducen. Aplanan. Un símbolo no puede ser contradictorio. Un símbolo no duda. Un símbolo no se equivoca. Un símbolo no incomoda. Y Martí era todo lo contrario. Martí había sido incómodo en vida. Por eso, al morir, lo transformaron. Lo limpiaron. Lo ordenaron. Lo congelaron. Dejó de ser un hombre lleno de preguntas para convertirse en una respuesta. Pero él nunca fue una respuesta. Fue una pregunta persistente. Sus textos comenzaron a circular de otro modo. Se seleccionaron fragmentos. Se omitieron otros. Se enfatizaron frases que sonaban bien. Se ignoraron aquellas que complicaban las cosas. Se volvió una imagen. Una estatua. Una cita. Y una cita es más fácil de manejar que una idea. Se hablaba de su sacrificio. Se hablaba de su pureza. Se hablaba de su ejemplo. Pero se hablaba poco de su pensamiento. Porque su pensamiento era incómodo.
Martí no había defendido solo la independencia de Cuba. Había defendido una forma de entender el poder. Había advertido contra los nuevos imperios. Había hablado de educación, de identidad, de ética, de responsabilidad. Eso no era útil para todos. Así que fue reducido. Convertido en un ícono. Y los íconos no discuten. En los años siguientes, cada grupo quiso su propio Martí. Los nacionalistas lo convirtieron en padre de la patria. Los políticos lo convirtieron en legitimación. Los poetas lo convirtieron en lirismo. Los revolucionarios lo convirtieron en mártir. Cada uno tomó una parte. Nadie quiso el todo. Porque el todo era difícil. Martí había sido muchas cosas a la vez: poeta, pensador, organizador, estratega, idealista, observador crítico, ser humano contradictorio. Pero los relatos históricos no aman las contradicciones. Las borran. Así comenzó el proceso de simplificación. Y con él, el de traición. No una traición explícita, sino una traición lenta. Educada. Respetuosa. Pero traición al fin. Porque se empezó a hablar de Martí sin leerlo. Se empezó a citarlo sin entenderlo. Se empezó a usarlo sin escucharlo. Y eso, para alguien que había vivido para que los pueblos pensaran, era la forma más profunda de muerte. Martí había dicho que una nación no se construye con leyes, sino con conciencia. Pero su figura fue usada muchas veces para evitar que la conciencia se activara. Como si decir su nombre fuera suficiente. Como si nombrarlo reemplazara el pensar. Y no lo hace. Nunca lo hace. Con el tiempo, su imagen se volvió sagrada. Y lo sagrado no se cuestiona. Pero Martí quería ser cuestionado. Quería ser discutido. Quería ser revisado. Porque eso es lo que hacen las ideas vivas. Una idea viva molesta. Una idea muerta decora. Y Martí no quería decorar. Quería incomodar. Pero ahora estaba muerto. Y ya no podía defenderse. Cuando una persona se convierte en símbolo, deja de ser comprendida y empieza a ser utilizada, porque los símbolos no existen para ser pensados, sino para ser mostrados, repetidos, invocados en momentos oportunos, como si su sola presencia fuera suficiente para resolver conflictos que, en realidad, exigen reflexión, responsabilidad y transformación profunda. Eso fue lo que ocurrió con Martí. Su imagen sobrevivió mejor que su pensamiento, su nombre circuló más que sus preguntas, y su figura fue aceptada allí donde sus ideas habrían sido rechazadas. Con el paso de los años, Martí dejó de ser leído como un hombre que dudaba, que corregía, que cambiaba de opinión, que se contradecía cuando la realidad lo obligaba a hacerlo, y empezó a ser presentado como una conciencia perfecta, casi inmaculada, que parecía haber tenido razón en todo, desde el principio y para siempre. Esa imagen es cómoda, pero falsa, y lo más grave es que le quita a Martí lo más valioso que tenía, su condición de mente en movimiento. Porque Martí no fue una estatua moral, sino un ser humano que se pasó la vida pensando en voz alta, escribiendo para entender, discutiendo consigo mismo, cambiando el tono de su escritura a medida que cambiaba su comprensión del mundo, dejando atrás ideas que ya no le servían y elaborando otras nuevas que, muchas veces, lo dejaban solo. Él mismo sabía que el pensamiento auténtico aísla, porque obliga a ver lo que otros prefieren no mirar, y esa soledad fue una de las constantes de su vida. No creía en verdades eternas, sino en responsabilidades históricas, y eso significa algo muy distinto. Una verdad eterna no exige nada. Una responsabilidad histórica te obliga a actuar, a revisar, a corregir, a cargar con las consecuencias de tus elecciones. Martí no buscaba tener razón, buscaba no traicionarse, y esa es una tarea infinitamente más difícil. Hoy, cuando se lo nombra, muchas veces se lo hace como si fuera una garantía, como si citarlo fuera suficiente para legitimar una postura, una política, una decisión, pero Martí jamás quiso ser garantía de nada. Quiso ser pregunta,
quiso ser incomodidad, quiso ser el tipo de presencia que obliga a pensar 2 veces antes de aceptar lo fácil. Y por eso mismo, reducirlo a una imagen serena y heroica es una forma de neutralizarlo. Martí entendía que las naciones no fracasan solo por fuerzas externas, sino por debilidades internas, por renuncias pequeñas, por hábitos que se vuelven costumbre, por injusticias que se aceptan como inevitables. Y por eso insistía tanto en la educación, no como instrucción, sino como formación del carácter, como capacidad de juicio, como resistencia al dogma. No quería pueblos obedientes, sino pueblos capaces de pensar, y eso es algo que incluso hoy sigue siendo incómodo para cualquier sistema de poder. Si se lo lee con atención, sin convertirlo en monumento, aparece un Martí que no encaja en casi ninguna categoría cómoda, no es un nacionalista simple, porque desconfiaba del nacionalismo vacío, no es un romántico ingenuo, porque conocía demasiado bien la miseria humana, no es un idealista ciego, porque veía las fallas de los hombres que luchaban a su lado, no es un estratega frío, porque sentía demasiado, no es un poeta escapista, porque su poesía siempre estaba anclada en la realidad. Lo que aparece es algo más raro, un hombre que quiso que el pensamiento tuviera consecuencias, que no se conformó con comprender el mundo, sino que sintió la obligación de intentar transformarlo. Aun sabiendo que esa transformación sería incompleta, que cometería errores, que generaría nuevas contradicciones. Martí no creía en finales felices, creía en procesos que debían ser vigilados constantemente para no degradarse. Eso es, quizá, lo más difícil de aceptar, que Martí no nos dejó respuestas cerradas, sino una forma de mirar, una ética de la responsabilidad, una manera de evitar la contradicción sin usarla como excusa. Él sabía que la pureza absoluta es imposible, pero también sabía que usar esa imposibilidad como justificación para cualquier cosa es una forma de cinismo. Por eso su pensamiento sigue siendo incómodo hoy, porque no permite esconderse detrás de consignas, porque no autoriza la pereza moral, porque no absuelve a nadie de pensar por sí mismo. Martí no quería discípulos, quería interlocutores. No quería repetidores, quería personas capaces de discutirlo. Y quizás esa sea la razón por la que su figura fue tan fácilmente convertida en mito, porque el mito no responde, no exige, no interpela, no pregunta. El mito decora, tranquiliza, embellece. El pensamiento, en cambio, molesta. Si hoy se lo leyera como lo que fue, no como lo que conviene que haya sido, Martí sería una presencia inquietante, no reconfortante. Sería alguien que nos obligaría a revisar nuestras propias contradicciones, a preguntarnos hasta qué punto usamos palabras grandes para justificar acciones pequeñas, hasta qué punto confundimos pertenencia con obediencia, y hasta qué punto llamamos esperanza a lo que en realidad es miedo a cambiar. Martí no murió cuando cayó del caballo. Murió cada vez que se lo volvió cómodo. Y revive cada vez que alguien lo lee sin querer domesticarlo. Esta noche elegimos a José Martí para acompañarte en el sueño, porque su vida estuvo hecha de palabras que buscaban libertad, pero también de silencios que sabían escuchar. Para cerrar, lo haremos con uno de sus poemas más conocidos, donde la sencillez no es debilidad, sino profundidad, y donde cada verso respira humanidad. Que estas palabras te envuelvan despacio, como una luz tenue que no interrumpe, sino que acompaña. Que descanses. Que tu mente se aquiete. Que el día se suelte poco a poco. Buenas noches. Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes. Y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes. En los montes, montes soy. Yo sé los nombres extraños. De las hierbas y las flores. Y de mortales engaños. Y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura. De la divina belleza. Alas nacer vi en los hombros. De las mujeres hermosas. Y salir de los escombros. Volando. Las mariposas.